Muy buenas tardes a todas las personas presentes. A nombre de la Universidad de Atacama, le doy las gracias por su asistencia y gracias también a Javiera por permitirnos, ¿cierto?, tener esta actividad tan hermosa y tenerla aquí también haciendo actividades aquí en la región. Muchas gracias por ocupar estos espacios que están abiertos, ¿cierto?, a todas aquellas personas que quieran mostrar su arte. Y a continuación voy a dejar ahí a don Ulises Caravante, que va a ser el moderador del conversatorio, que espero que disfruten y éxito también en todo su recorrido por la región, con sus conciertos y también con el conversatorio. Bien, muy buenas tardes. Quisiera manifestar primero que todo que es un agrado y un honor para mí estar esta tarde como moderador de esta presentación que va a ser nuestra cantante lírica, Javiera Tapia, que reside y triunfa en Italia, el país de la ópera. Parece que estamos con problemas de audio. Préstame tu micrófono. ¿Aló? Ahí sí, mejor. Eso está mejor. Ahí sí. Bien, mejor compartimos micrófono con Javiera. Decía yo que para mí es un honor, un privilegio y un verdadero agrado estar hoy como moderador de esta presentación que va a ser nuestra cantante lírica, y digo nuestra porque es de Copiapó, de Atacama, que hoy día triunfa en Italia. Creo que es un enorme mérito que, además de expresar el arte en la voz, también exprese el arte a través de la investigación histórica, patrimonial, que es lo que vamos a escuchar hoy por la tarde, en esta jornada que estamos iniciando. Entonces, les doy la bienvenida. Y hoy tenemos el privilegio de presentar a un artista que encarna la excelencia en el arte lírico y el compromiso con nuestra identidad cultural. Antes de continuar mis palabras, les pido que recibamos desde ya a nuestra artista, a nuestra Javiera, con un caluroso aplauso. Javiera Tapia es una destacada cantante lírica chilena, obviamente, copiapina, titulada con distinción máxima de la prestigiosa Escuela Moderna de Música y Danza de Santiago, reconocimiento que refleja su excelencia académica y su entrega absoluta a la música. Su talento y dedicación le hicieron merecedora de una beca otorgada por la Corporación de Amigos del Teatro Municipal de Santiago, una distinción que le permitió continuar su formación y perfeccionarse aún más en el arte vocal. Además, su compromiso con la excelencia la ha llevado a realizar 3 especializaciones en el extranjero, consolidando su preparación y técnica en Italia. A lo largo de su carrera, Javiera ha llevado su voz a escenarios de Chile, Italia, Alemania y Estados Unidos, cautivando a públicos internacionales con su expresividad, su dominio vocal. Cada presentación suya es un despliegue de emotividad, pasión y precisión técnica, cualidades que la han posicionado como una de las voces más destacadas de su generación en el ámbito lírico. Quiero hacer mención inmediatamente, a partir de esto, que Javiera va a estar dando 4 conciertos en Atacama
comienza el próximo jueves, pasado mañana, en la Casa Museo Tornini de Caldera a las 18:30 horas, para que ustedes sean portadores de esa noticia, digamos, a la gente de Caldera que se acerque a la Casa Tornini. La trayectoria de Javiera va mucho más allá del escenario. Como investigadora comprometida, ha dedicado años de trabajo a la preservación y rescate del patrimonio musical chileno, que es lo que vamos a ver esta tarde. Uno de sus enfoques más importantes ha sido la obra de Eleodoro Ortiz de Zárate, compositor clave en la historia de nuestra música. Gracias a su exhaustiva investigación, Javiera ha logrado redescubrir piezas fundamentales, entre ellas la trilogía de la Araucana, una obra inspirada en la epopeya de Alonso de Ercilla, que celebra la identidad y fortaleza del pueblo chileno. La dedicación de Javiera a esta obra no solo honra a nuestro país, sino que rescata un legado artístico invaluable para las futuras generaciones. Actualmente, Javiera Tapia lidera el proyecto documental De la partitura a la voz, un esfuerzo sin precedentes en nuestro país que explora los hitos y la riqueza de la música docta chilena. En este documental, Javiera nos invita a un recorrido por la historia de la música nacional y sus grandes compositores, acercando nuestra herencia cultural al público y reafirmando su compromiso con la difusión de nuestra identidad. A través de esta iniciativa, Javiera no solo interpreta, sino que también conecta a las nuevas generaciones con los tesoros musicales de nuestro pasado. Así, con gran emoción, les invito a disfrutar de esta presentación y recibir nuevamente con un fuerte aplauso a Javiera Tapia para incentivarla, darle todas las energías para que exponga su trabajo ante nosotros. Gracias. Muchas gracias por la presentación. Bueno, De la partitura a la voz es un documental que estoy realizando hace algunos años. En el primer capítulo hablo sobre el inicio de la ópera chilena, que fundamentalmente parte con este personaje que es Gioachino Rossini, nacido en Pesaro en el año 1792, y una ópera de El engaño feliz, L'Inganno Felice, es el que llega al puerto de Valparaíso en el año 1830, dando paso así al inicio de la ópera en Chile. Esta compañía de ópera iba inicialmente hacia Lima e hizo una escala en Valparaíso, y es por eso que se presenta esta ópera ahí. Hoy, gracias a esa presentación que marcó la historia de Chile, se creó un puente internacional entre Pesaro y Valparaíso, bajo los nombres de Gioachino Rossini y el compositor nacional Eleodoro Ortiz de Zárate. Posterior a esta presentación de esta ópera en el año 1830, creció esta ansia por la ópera italiana, por consumir más ópera, y lógicamente tenían que tener teatros para poder traer las compañías de óperas italianas. Fue así que se creó y se dio paso a la construcción del Teatro Victoria, que fue inaugurado en el año 1844 en Valparaíso. Lamentablemente, como muchas cosas en Chile, se cayó con un terremoto. Y posteriormente se construyó el Teatro del Rojo, aquí en nuestra zona, en el año 1848, que fue uno de los teatros más importantes de Chile. En el siglo XIX venían las compañías de ópera directamente desde Europa a Atacama, y fue gracias al auge minero, gracias al descubrimiento en el año 1832 del Peñasquillo,
y con la visión que tenían los empresarios mineros de esa época, que se dio paso a la construcción de este teatro. Y posteriormente sabíamos que también colaboraron con la construcción del ferrocarril en el año 1851, el primer ferrocarril, digamos, a gran escala en Sudamérica, ya que los otros eran de un trayecto menor. Y casi 10 años después fue que recién se construyó el Teatro Municipal de Santiago. Es decir, esto refleja que en esos años no estaba digamos, el foco en Santiago, sino en Valparaíso y en Atacama, en Copiapó. Gracias a todo este movimiento de las compañías de óperas que venían hacia Valparaíso, los compositores chilenos tuvieron la fortuna de empaparse de todo este arte. Nació en el año 1865 Eliodoro Ortiz de Zárate, el personaje que estamos viendo aquí, que él es el fundador del Teatro Lírico Nacional, es decir, él representó la primera ópera chilena en el Teatro Municipal de Santiago en el año 1895, que es La Fioralla de Lugano, en español, La Florista de Lugano. Esto no va a salir en el documental que después lo voy a publicar, pero recientemente, hace 2 meses, encontré una versión reducida de la primera ópera chilena. Y para mí, digamos, en esta faceta de investigación, creo que es el logro más importante que he conseguido hasta el momento. Me siento muy afortunada de haber encontrado, aunque sea una versión reducida, de la primera ópera de Chile. Aquí tengo a la izquierda de ustedes es la portada del libreto. En el medio está la versión reducida que encontré en Roma. Él la representó en Roma en el año 1904. Más adelante le voy a contar que Eliodoro estudió en Italia. Volvió a Chile para estrenar esta ópera en el año 1895, como les contaba, y posteriormente, en 1904, regresa a Europa. No solamente va a estar en Italia, sino también en Francia, acompañando a su hijo pintor Manuel Ortiz de Zárate. Y aquí, a la derecha, tenemos un diseño de cómo era el vestuario de del acto 1, una de las escenografías de La Florista de Lugano, que espero que en un futuro tener el placer de representar y rescatar también esta ópera. Eliodoro Ortiz de Zárate fue el primer chileno becado a irse a perfeccionar al extranjero. Gracias a una beca de Balmaceda, él se fue a estudiar después de pasar por el Conservatorio de Música y Declamación, actual Facultad de Arte de la Universidad de Chile. En el año 1886 se va finalmente a Milán. En Chile había estudiado con Ettore Contrucci, que era un director de orquesta italiano y que era el segundo al mando del Teatro Municipal de Santiago. Cuando llega a Italia, inicia su perfeccionamiento con Cesare Domenichetti. Debido al fallecimiento de su profesor, se cambia con Vincenzo Ferroni, que es la persona que está a la izquierda. Él también fue profesor del compositor Pozzoli, que hasta hoy usamos su teoría de música al solfeo para las introducciones musicales. Y finalmente, cuando él va a Francia, toma contacto con Jules Massenet, que es uno de los compositores más importantes de la ópera francesa, quien también recomienda a este compositor. Ortiz de Zárate, en su estadía en Italia, se influenció fuertemente de esta idea de la identidad nacional, que era algo que compartía también con José Manuel Balmaceda. Él decide componer una trilogía de óperas basada en la historia de Chile. Entonces inicia esta trilogía con El Lautaro, ópera que hace 2 años encontré y también me tiene muy feliz eso. Espero pronto también que la podamos representar. Posteriormente compone La Quintrala. Entonces El Lautaro es en el periodo de la Reconquista, La Quintrala de la colonia,
Manuel Rodríguez de la Independencia, y en sus manuscritos encontramos que él quería también componer la ópera Balmaceda. Gracias, él estaba muy agradecido de esta beca para poder ir a perfeccionar sus estudios, y es así que le compone el himno nacional de Chile al presidente Balmaceda. Como podrán ver, las banderas están con los colores cambiados porque esta es una versión que se imprimió en Italia, mientras él cursaba sus estudios, completamente en Milán. Ortiz de Zárate, a su regreso a Chile, en el año 1894, presenta también un proyecto de reforma al Conservatorio de Música y Declamación. Esta reforma iba a ser muy importante para nosotros, los chilenos, y para las chilenas, concretamente, ya que incluía la paridad de género. Es decir, el conservatorio se dividía en dos partes, una para hombres y otra para mujeres. Lamentablemente, como muchas cosas de Ortiz de Zárate, este proyecto de reforma no fue acogido. Y finalmente se termina instalando una reforma posterior que deja sin espacio a las mujeres para la educación superior. Quizás hoy en día, si este proyecto de reforma se hubiera aplicado, estaríamos hablando no solamente de Ortiz de Zárate, sino también de compositoras nacionales. Lamentablemente no fue así, pero bueno, aquí estamos para, digamos, rescatar su legado. Espero que un día se instaure esto. Recientemente he encontrado unas cartas de Gabriela Mistral. Yo ya tenía conocimiento que él se había conocido con Gabriela Mistral, pero siempre tuve la duda, ya que en el año exacto, siempre tuve la intuición de que ellos se habían conocido en una fecha anterior. Y hace 2 días encontré una carta donde Mistral, con 17 años, le comunica a una amiga que fue invitada a un concierto de la ópera Lautaro en La Serena. Por supuesto, Ortiz de Zárate tiene que haber ido a esa presentación. Y lo curioso es que Ortiz de Zárate, posteriormente él viaja a Francia, y a Gabriela Mistral publican un poema de ella en Francia, que fue una de las primeras publicaciones que se le realizaron en el extranjero a Gabriela Mistral. Y posterior a eso, bueno, hablando con la Gabriela Mistral Foundation, en esos años Gabriela Mistral escribía muchas variaciones de sus poemas. Entonces tenía muchos, digamos, escribía un poema y lo escribía muchas copias. En ese tiempo no sé si disponían de una fotocopiadora, entonces pasaba a mano. Y es ella la que le pasa uno de los poemas que se llama Meciendo, que lo voy a interpretar el domingo por si quieren. Y Ortiz de Zárate lo musicaliza y finalmente ella le pide que musicalice el resto de los poemas del libro Ternura. Esto está basado en los manuscritos del libro Ternura, no en la publicación de Ternura, que este año cumple 100 años, que fue publicado por primera vez por una editorial española en el año 1924. Quisiera permitirme leer una carta con fecha del 19 de diciembre de 1945. Una carta de Leodoro para Gabriela Mistral. Lucila, y perdóneme si la llamo con el nombre que la conocí. ¿Recuerda? Allá en el liceo que usted era director. Cuando le hice ir al piano mis notas del arrullo materno Meciendo, usted me lo hizo repetir varias veces, y al terminar me dijo: maestro, siento en su música el alma de mi poesía. Quiero que usted me escriba mis cantares. Los escribí y ahora a su llegada a la patria, las niñas de las escuelas, las futuras madres de Chile, las saludarán con ellos. Lamentablemente no tenemos una evidencia de que este evento finalmente ocurrió, ya que Leodoro Ortiz de Zárate esperaba a Gabriela Mistral recibirla por su premio Nobel. Entonces esta carta es para felicitarla, es una carta muy larga, era muy buena para escribir, no se la voy a leer toda, pero él la quería recibir con esta musicalización, con este ciclo de canciones.
Él en la carta también le comenta lo que nosotros también sabemos. Gabriela Mistral recibió 6 años después el premio literario en Chile, 6 años después de haber ganado el premio Nobel, que es un premio internacional. Entonces Ortiz Zárate también hace énfasis en eso, ¿no? En que quizás en Chile en esa época no la valoraron la tremenda artista que era. Finalmente, esta es una publicación del Mercurio y les quería también comentar por qué nace la idea de este rescate patrimonial. Para mí es muy importante porque siento que este rescate patrimonial contribuye a la identidad que nosotros tenemos como chilenos. Yo creo que una de las mejores, o quizá uno de los momentos más importantes de mi carrera fue este año en el Festival de Alealpi Leande, en Como, donde presenté este rescate patrimonial, este ciclo de canciones. Y es que yo siento, no solamente como investigadora, sino también como cantante, que Chile tiene algo que contarle al mundo, que tenemos música, que tenemos patrimonio. Estas son canciones del año 1926, 2 años después de la publicación de Ternura. Entonces, yo creo que es muy importante fortalecer nuestra identidad, también fortalecer el cuidado de nuestro patrimonio a través de estos proyectos. Yo espero no solamente presentar el ciclo de canciones en el extranjero, sino también, estoy en conversaciones con el Teatro Rossini en Pésaro para llevar a cabo la ópera Lautaro. Y también, ¿por qué no?, el resto de las óperas que también hizo este compositor y quizás también otros compositores. Si bien es cierto, Eliodoro Ortiz de Zárate tiene toda la influencia italiana, y de hecho ya en Chile, cuando presentamos los extractos de Lautaro en el año 2022, ya me había corrido para atrás, me decían, pero esta es música italiana. Y yo le decía, no, es música chilena. Lo que pasa es que este compositor, formado en Italia, adquirió todo el estilo italiano. Y cuando grabé este año en Pésaro las canciones de cuna, me decían, pero esto son canciones italianas. Y yo le decía, no, son canciones chilenas. Lo que pasa es que este compositor, claro, escuchó mucho, se empapó mucho. O sea, nosotros hoy en día, ¿cuánta música escuchamos y nos empapamos? Si yo tuviera que componer algo, que no soy compositora, pero también quizás me dejaría llevar por esos efectos, por la música que escucho hoy. Entonces él, al estudiar con los mismos profesores de Giacomo Puccini, que es uno de los más grandes compositores de la historia de la ópera italiana, obviamente que iba también a adquirir los conocimientos del estilo italiano. Así es que eso, no sé si es que ahora quisiera mostrarles también el primer capítulo del documental, pero antes, no sé si tú quisieras agregar algo. Ok. A ver, bueno, la verdad es que, a Javiera la conocí hace 3 semanas aproximadamente, o dos semanas, o la semana pasada, pero alguien me habló de ella hace 3 semanas, 2 semanas, y la verdad que a mí me parece que es una constante en Chile. No somos muy amigos de resaltar a nuestros grandes valores. Yo saco esa conclusión a partir del trabajo que está haciendo, el excelente trabajo que está haciendo Javiera. ¿Por qué razón? Porque aquí lo acaba de ratificar también, vemos que a nuestra Gabriela Mistral se le entrega el Premio Nacional de Literatura después que se le entregó el Premio Nobel de Literatura. Entonces, le costó más a sus compatriotas valorar a Gabriela que al resto del mundo. ¿Qué más ejemplo que ese? ¿Verdad? Yo la verdad que he leído, no sé si mucho, pero he leído bastante de Gabriela Mistral. Eso le planteaba a Javiera, y incluso tengo un libro epistolario
donde se ven, uno puede leer las cartas que ella intercambió con políticos de su época, políticos como Arturo Alessandri Palma, como Carlos Ibáñez del Campo, como su gran amigo y protector Pedro Aguirre Cerda, como el presidente también Gabriel González Videla. Y eso por un lado, pero también he leído otros libros biográficos de Gabriela Mistral y nunca apareció un tal Eleodoro Ortiz de Zárate, ni siquiera referido en una línea. Y eso a mí me llama poderosamente la atención, porque alguien que musicalizó los versos de Gabriela Mistral en torno a 1920, 1926, fue un adelantado a su época y no pude dejar de pensar, no pude dejar de comparar con el trabajo musical que hizo el grupo musical Los Jaivas en torno a 1980, cuando musicalizaron Alturas de Machu Picchu de Pablo Neruda. Entonces Ortiz de Zárate hizo un trabajo como Los Jaivas, pero 5 o 6 décadas antes. Y eso nadie lo registró hasta hoy y nadie lo valora hasta hoy, excepto Javiera, y yo me he ido comprometiendo y he ido valorando ese trabajo escrito, ese trabajo musical en torno a la prosa de Gabriela Mistral hecho hace un siglo. Hoy estamos en en el 2024 y Javiera nos dice que la musicalización de los versos de Mistral, Ternura, se produjo en el año 1926, hace un siglo. Entonces, he ido sacando esas derivadas, esos análisis respecto a lo que está haciendo Javiera y a la historia que nos está entregando. Ahora, yo podría entender, o puedo entender, y se lo manifesté, creo que en la primera conversación que tuvimos con Javiera, el, entre comillas, drama de Eleodoro Ortiz de Zárate, porque aquí hay una situación, yo diría que bastante clave en esta historia, que es el hecho de que él fue becado por el presidente José Manuel Balmaceda. Entonces todos sabemos que el gobierno de José Manuel Balmaceda terminó con una guerra civil bastante sangrienta, sanguinaria, horrorosa, en que murieron más chilenos que, en 8 meses murieron más chilenos que todos los que murieron durante 4 años de guerra con Perú y Bolivia una década antes. Entonces fue una guerra que dividió profundamente a la sociedad chilena. Y aparece un nuevo ejemplo de aquella división que tuvo la sociedad chilena a finales del siglo XIX. Hay otro ejemplo que yo me voy a permitir, Javiera, señalar por mi vocación histórica y histórica náutica. Hubo otro también, prócer, pero en el ámbito bélico, que sufrió el mismo olvido, el mismo abandono de Eleodoro Ortiz de Zárate. No sé si a ustedes, a los que asisten esta tarde, les suena el nombre Francisco Sánchez Alvaradejo. ¿Alguien me podría decir quién es o quién fue Francisco Sánchez Alvaradejo? Nadie. Pero sé que por lo menos uno, yo creo que muchos, si yo les digo Ignacio Serrano. ¿Sí? ¿Quién fue Serrano? Por favor, con confianza. Perfecto. El señor dijo uno de los que batalló en Iquique, ¿verdad? Junto con Arturo Prat. ¿Estamos de acuerdo? Ignacio Serrano. Y hay en muchas calles de Chile, en muchas ciudades de Chile, no hay una ciudad que no tenga una calle Ignacio Serrano, Luis Uribe, ¿verdad? Riquelme, Aldea, están esas calles, ¿verdad? Pero Sánchez o Sánchez Alvaradejo no hay. Porque, ¿quién fue Francisco Sánchez Alvaradejo? Fue un chileno nacido en Chiloé, combatió
mano a mano en el combate naval de Iquique en 1879, el 21 de mayo. Era el tercer hombre al mando de la Esmeralda detrás de Prat y Luis Uribe. Muere Prat y queda por lo tanto como segundo comandante. Entonces cuando la Esmeralda se hunde en Iquique, él es un sobreviviente como segundo comandante detrás de Luis Uribe, que también sobrevivió. ¿Y por qué no lo conocemos? Por la misma razón o cercana razón a lo que fue el drama, digamos, de Eleodoro Ortiz de Zárate. Tuvo una relación de no cercanía con el gobierno, pero como Chile se dividió, fue un marino que no adhirió a la escuadra que se alzó contra el gobierno. Entonces quedó olvidado y recién en 1985 este marino pasa a la cripta de los héroes de Iquique en Valparaíso. Como ejemplo adicional al por qué, creo yo, Ortiz de Zárate también ha vivido un ostracismo histórico muy grande. Para complementar lo que estabas diciendo, la verdad yo estoy totalmente de acuerdo y es una de las teorías que he manejado. Sin embargo, Ortiz de Zárate, digamos, era tremendamente adelantado a su época, era un feminista. Lo que diferencia la ópera Lautaro, que claramente tiene influencia italiana, con la ópera italiana. Un segundo. Es que en las óperas italianas de la época estaba, claro, de moda el tema de las heroínas líricas. Pero generalmente las heroínas líricas en Italia, en el repertorio italiano, se terminan suicidando. Sufren por este amor, sufren mucho toda la ópera. En cambio, Guacolda, en la ópera Lautaro, es tremendamente fuerte. No solamente no se desanima cuando la iglesia le hace una especie de exorcismo para que reconociera al Dios católico, sigue firme con su pueblo. Cuando ella le matan a Lautaro, ella en vez de echarse a llorar porque le habían matado a su esposo, saca el puñal. Esta parte es súper clara y marca una diferencia muy gigante con la ópera italiana, porque ella le saca el puñal al que le habían enterrado a Lautaro y se lo entierra al enemigo. Y es ella que encierra la ópera, viva. Entonces dice, viva Lautaro, viva Chile, y cierra la ópera. Entonces era una persona que tenía, claro, esta cercanía con Balmaceda, que no se puede negar, ya que está en toda esta correspondencia donde musicalizaba también el tema del himno nacional. Pero para su época, ser un feminista que deja a una mujer mapuche viva, cerrando una ópera, y más encima, él compone esta trilogía de óperas basada en la historia de Chile, en el idioma universal de esa época que era el italiano, y digo, esta es la historia de mi país y la muestra al mundo. Creo que es un elemento importante agregar de por qué algunas personas de la élite de esa época les molestaba que esta persona con esta amplitud contara tan real la historia de Chile. Yo creo que, claro, fue en gran medida su cercanía con Balmaceda. Sin embargo, creo que este factor extra de ser un adelantado a la época, de empoderar a la mujer chilena, de mostrarle al mundo como una mujer fuerte, porque las mujeres chilenas somos mujeres fuertes, somos mujeres empoderadas, y él reflejó eso en esa ópera. Entonces, creo que también, sumado también a lo de la iglesia, pero fue un factor determinante para que ciertas personas que manejaban la prensa de la época pusieran en duda que él había sido en Milán. Yo tengo la fortuna de haber ido a buscar los certificados, los tengo digitalizados. Entonces ya no hay ninguna duda de que Eleodoro fue un compositor que estudió en Italia, que se formó allá, un compositor exitoso, un estudiante brillante, y que se codió y se formó con los mejores de la historia de la ópera a nivel mundial. Así que yo creo que quizás eso también pudo haber influido.
participación, Javiera, señalando que hace unos días, yo le iba contando a Javiera, busqué en diarios de la época, le pregunté, bueno, ¿cuándo murió Eleodoro Ortiz de Sagre? 27 de julio de 1953. Busqué en los diarios de la época si había alguna información y la verdad que murió y se fue de este mundo en el más absoluto anonimato. Y obviamente llama muy poderosamente la atención porque Javiera lo define como el padre de la ópera en Chile. Y se fue sin que nadie ni siquiera informara en 4 o 5 líneas de su partida. Bueno, pero hoy estamos aquí para enaltecerlo. Él ya es conocido en Italia, creo que es más conocido en Italia que en Chile, la verdad. Y yo he encontrado más documentos quizás en el extranjero, en Francia, en Argentina, en Italia sobre todo. Y acá, claro, lo que tenía la familia, que tremendo apoyo, pero yo creo que él, lo dije desde el inicio cuando empecé a investigar, él va a ser como la Gabriela Mistral de la poesía, pero de la ópera chilena. Gracias a él se firmó este convenio internacional y nada más que agradecerle por, digamos, tener esa resiliencia y dejarnos todo este legado, por amar tanto a nuestro Chile y por haber compuesto óperas que están basadas en nuestra historia, porque la historia es lo que nos permite conectarnos con otros pueblos y tener una identidad, decir quiénes somos al mundo. Así que bajo eso les quiero mostrar el primer capítulo del documento. Bienvenidos a Pesaro, la ciudad de Rossini, el compositor más importante de la primera mitad del siglo XIX. Joaquín Antonio Rossini fue el compositor más importante de su época, padre del bel canto conocido por sus óperas bufas, El Barbiero de Sevilla, La Cenerentola, El Turco en Italia, pero también por sus óperas serias Otello, Tancredi, entre otros. Nació el 29 de febrero de 1792 aquí en la ciudad de Pesaro, en Italia. Dotado de una gran facilidad para la composición, los títulos fueron sucediéndose uno tras otro sin pausa. Su primer éxito fue en 1812 con su tercera ópera L'Inganno Felice. Más tarde sería esta composición la que abriría la puerta de la ópera en Chile. Pero volviendo a Italia, Joaquino compuso 39 óperas, siendo la última Guglielmo Tell, una de las óperas más bellas que existen, siendo esta la expresión máxima del bel canto, estilo que ya predominaba en aquella época. Fue así que entre 1810 y 1850 la ópera italiana se reformó completamente. En las formas musicales, el estilo de orquestación, la vitalidad rítmica, la función de la música para definir y dar forma al drama se desarrollaron por primera vez plenamente en las obras de Rossini. Era tanto su éxito que llegó a estrenar hasta 4 óperas en el mismo año. Rossini ancora oggi è un autore in grado di appassionare il pubblico da tutto il mondo e di tutte le età, a volte anche in maniera inaspettata, perché poi troviamo la musica di Rossini in pubblicità, in film, come colonne sonore di cartoni animati, e scoprendo solo dopo che magari l'autore è proprio Gioacchino Rossini. Este compositor rompió todos los esquemas y marcó su propia manera de componer, sembrando un sello que afortunadamente podemos apreciar hasta el día de hoy. Uno de ellos, muy característico, es el crescendo rossiniano. Siamo al Teatro Rossini, uno degli edifici più importanti della città è certamente la casa di tutti i pesaresi, un edificio che ha una lunga storia. Nasce in questa declinazione del teatro nel 1637, quando viene concesso l'uso di questo spazio che fino a quel momento adibito a scuderie ducali. Il teatro assume subito un ruolo primario all'interno della comunità pesarese ed è molto vissuto.
ma essendo vissuto è anche un teatro che negli anni poi subisce un certo degrado, al punto che all'inizio dell'Ottocento, nel 1816, viene chiuso perché non più in grado di ospitare il pubblico. Ci sono forti resistenze ad investire denaro in un'opera considerata non essenziale, ma pesaresi illuminati invece invertono questa tendenza, ritengono che il cantiere teatro può essere veramente utile proprio per sollevare anche le condizioni economiche, un pensiero molto moderno, molto illuminato, quindi il cantiere teatro nasce anche con la finalità di dare lavoro a una popolazione sofferente. Già nel giugno del 1818 può essere inaugurato il nuovo teatro e a inaugurarlo viene chiamato il personaggio più importante della città, quel Gioachino Rossini, nato a Pesaro, ma che aveva lasciato la città già da qualche anno, ma che aveva già riscosso un grande successo in tutta Italia e che torna a Pesaro proprio per inaugurare il teatro che qualche anno dopo gli sarà intitolato. Rossini è fondamentale per l'animo musicale della città di Pesaro. Essere nato a Pesaro, avere sempre pensato a Pesaro, ha creato nel tempo nei cittadini un sentimento di identificazione, oltre che di orgoglio per la figura di quello che è stato uno dei compositori più grandi della storia, ma anche una delle persone più famose al mondo a suo tempo. Nell'ambito del lavoro di città creativa UNESCO, città creativa della musica, questo rapporto con il Cile, con Valparaíso in particolare, per noi è molto appropriato. Valparaíso è il primo arrivo di un'opera di Rossini e poi soprattutto Valparaíso è anche la città natale di Cesare, che è il compositore su cui si basa in grande parte in questo nostro primo progetto che lega appunto Pesaro, città creativa della musica, e Valparaíso. En abril de 1830, según Eugenio Pereira Salas, famoso historiador chileno, la primera compañía de ópera que actuó en Chile fue la de Pezzoni Bertani, una compañía lírica italiana de paso por Valparaíso en su camino a Lima, estrenó el Incano Felice de Rossini. Más tarde, la misma compañía llegaría a la capital. Con la llegada de otros títulos, como el Barbero de Sevilla, comenzó una extensa tradición operística en el país, que pasó de los salones a los teatros. Con el nacimiento de la Victoria en el puerto de Valparaíso, el Municipal de Santiago y posteriormente el Teatro del Rojo de Copiapó. Mario Canepa comenta en su libro La ópera en Chile que Valparaíso era la ciudad más aficionada del canto. En sus carteleras predominaban las obras italianas de Rossini y Donizetti, que fue replicado en los demás teatros del país. Más adelante llegarían aún más repertorio italiano y no era extraño que en Chile se estrenaran óperas con pocos meses de diferencia del estreno europeo. Esta efervescencia por la ópera que llegaba a Chile comenzó a despertar el interés de algunos compositores que con mayor o menor fortuna decidieron probar suerte en la creación de una ópera. Y así llegó a finales del siglo XIX, donde se escribían las primeras óperas chilenas con clara influencia italiana, siendo la Fiorista de Lugano la primera en presentarse en 1895 del compositor Eleodoro Ortiz de Sá. Esta ópera abre una puerta a la producción operística chilena, que entra en una etapa de desarrollo muy interesante. Fue así que se estrenaron al poco tiempo más óperas creadas por compositores nacionales: La Salinara, Caupolicán, Lautaro, Veleda y María. A partir de 1910, debido a su popularidad en Latinoamérica, se crearon por primera vez óperas en español, muchas de ellas para la celebración de fiestas patrias. Volvamos pues a la Fiorista de Lugano, el primer fruto que dio a nuestro país en materia de composición operística nacional. ¿Pero quién fue el creador de esta obra? Eleodoro Ortiz de Sá nació el 29 de diciembre de 1865 en el sector de la Almendral de Valparaíso, en un lugar que lo hizo conocer la música desde sus primeros años. Sus tempranas dotes musicales llamaron la atención en el Conservatorio Nacional de Música, donde fue admitido con apenas 11 años. Rápidamente, bajo la guía de Ettore Condrucci, se inició en los secretos de la composición. Fue así que comenzó a sentir el embrujo de la época, la magia que solo encontraba en la ópera. Este sería el género al que dedicaría sus mayores esfuerzos creativos. La pasión que se vive en la ópera traspasó también al plano sentimental y se casó a los 17 años, con Matilde Pinto, mujer 9 años mayor y a quien amó hasta más allá del día de su muerte. Es cierto que mintió sobre su edad, pero debemos recordar que esto era algo común en la época.
Volviendo a sus estudios, ya los datos estaban echados, y el músico, que también trabajaba en la contaduría mayor, comenzó a frecuentar el municipal. Continuó escribiendo, y con tal éxito que con 19 años, en 1885, la Comisión Examinadora Universitaria dio sus dotes como compositor y fue recomendado para que el gobierno de Chile lo enviara a perfeccionar su autor. Luego de ganar el concurso de beca estatal, viajó a Italia, donde ingresó directamente al máster en composición en el Conservatorio de Milán, capital mundial de la ópera. Título que obtuvo con su obra Juana la Loca 2 años más tarde, y con excelente puntuación. Al término de sus estudios, Ortiz de Zárate viajó por Suiza y fue a visitar Lugano, donde concibió su obra La Florista de Lugano, obra que obtuvo una calurosa acogida en tierras nacionales. Podríamos pensar que pudo ser basada en alguna novela romántica del siglo XIX, con barcos, tormentas, incendios y claro está, con amores de cuento, cercano a lo que podría haber sido una obra de arte. Por una parte, en su estreno, la crítica santiaguina elogia de sobremanera la ejecución de los 2 primeros actos, y por otra, el público responde con llamamientos y aclamaciones. El articulista relata que hubo 22 llamados a la escena, tan solo en el primer acto. Luego de este éxito decide componer una trilogía de óperas basada en la historia de Chile. Periodo de la conquista, la colonia y la independencia. Entre 1899 y 1901 compone Lautaro, correspondiente al periodo de la conquista. Un drama lírico en 3 actos basada en la novela caraucana de Alonso Ercilla. Esta ópera relata parte de la vida de este guerrero mapuche. Comienza mostrando el periodo en que fue paje de Pedro de Valdivia en la fortaleza de este. Se reencuentra con Ayamanque, su tío, quien busca convencerlo de volver con su pueblo. Pero Lautaro se mantiene fiel a los españoles, hasta que ocurre un punto de quiebre. Catiray, traidor mapuche y soldado de las fuerzas españoles, entra victorioso trayendo consigo prisioneros mapuches y en premio pide la mano de una mujer con velo. Valdivia accede, Guacolda es descubierta y todos admiran su belleza. El amor los embriaga al mirarse con Lautaro. La pareja se reencuentra después de años y ruegan clemencia, pero Valdivia permanece firme e insensible. Guacolda los maldice, los ánimos se encienden y Lautaro, que en tono desafiante declara: «Esta es justicia», pues bien, se arranca del pecho el escudo español, lo arroja al suelo y huye con Ayamanque, en medio del estupor general. Guacolda, quien es llevada prisionera, invoca al dios del sol. Fray Rodrigo trata de salvar a los mapuches pidiendo que acepten al dios español. Ante su negación, son sentenciados y van camino a la ejecución. Abruptamente entra Lautaro, quien libera a los condenados y huyen prometiendo venganza, mientras los sacerdotes y catedrales se refugian en el templo. Reunidos en torno al árbol sagrado del Canelo, para elegir a nuevo Toqui, que dirigirá la guerra contra los españoles, Ayamanque pide la palabra y cuenta cómo Lautaro supo vencer a Valdivia. Finalmente Lautaro es elegido el nuevo Toqui. Él y Guacolda reciben todos los homenajes. Es interesante cómo la sitúa en el lugar de compañero, de par igual. Pero volviendo al argumento, Lautaro alerta a su gente. Guacolda recuerda el terrible sueño que tuvo la noche anterior. En él se cuenta como un monstruo con cabeza de reptil entra a la tienda de ambos y se transforma en vampiro. E hiere mortalmente a Lautaro. Ambos se consuelan diciendo que todo fue un sueño. En un enfrentamiento con Catiray, loco de celos y despecho, trata de apoderarse de Guacolda, diciendo que es la única manera de salvar a Lautaro. Posteriormente ataca a Lautaro con una daga envenenada. Lautaro herido canta sus últimas palabras. Catiray pone un pie sobre este y dice: «He aquí el león de Arauca». Guacolda, quien apenas regresaba de buscar la espada de su esposo, con Lautaro muerto se pregunta: «¿Qué me queda?». Y Catiray responde: «El amor de Catiray». Ella lo engaña diciendo que acepta. Aprovecha un instante con un rápido movimiento de clavar en el pecho del traidor el mismo puñal con el que dio muerte al Toqui. Cierra la ópera con su frase: «Están vengados, amor y patria». Ortiz de Zárate definitivamente quiso mostrar parte de nuestra historia al mundo. Es curioso cómo la presencia de Guacolda desencadena toda la trama del libreto. Podríamos pensar que esta ópera se podría haber llamado Guacolda. No sería extraño, ya que estaba de moda en aquella época tener como centro una heroína lírica. También es curioso
curioso que la deje viva, pensando en la influencia de Puccini, quien daba muerte a todas sus heroínas líricas al final de la obra. Es claro que quería mostrar lo aprendido en Italia, pero también quería enfatizar la fortaleza del cantor. Gracias. Solamente quería enfatizar que esta historia, este documental se graba en un teatro en Italia. Y es muy bonito contar la historia de Chile desde allá también, que nuestra historia también tenga tribuna allá. Eso. Bien, amigos y amigas, estamos dando término a este momento de viaje por el tiempo, de conocer a un gran chileno, a un gran compositor, a un padre de la música chilena, a través del enorme trabajo que está haciendo Javier Arapia en lo musical, pero también que yo rescato enormemente en lo que es la búsqueda patrimonial, la historia de Chile. Así es que muchas gracias por vuestra presencia hoy en este lugar, que es la Casa Centro de Extensión Cultural Maldini y Tornini, en la ciudad de Copiapó. Gracias.